Hola niños del quinto básico, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Ya estamos en noviembre, estamos terminando el mes de noviembre. Bueno, aquí les presento las guías de todas las asignaturas con el fin de que podamos solucionar algunos aspectos que han quedado en dudas. Puede que algún contenido no lo hayan podido solidificar, pero no se preocupen de ello, porque este ha sido un año lleno de cambios. El próximo año debemos todos comprometernos, tanto ustedes como estudiantes y los docentes, a poner un poco más de esfuerzo y poder llenar esos espacios, esos vacíos pedagógicos que han quedado de este año. ¿De acuerdo? Así es que no se desanimen, vamos arriba el ánimo, que debemos terminar este año a como de lugar. Vamos a ver primero las guías de lenguaje, las cuales están orientadas a la ciencia y tecnología. Bueno, en esta guía, la número 13, vamos a ver cómo relacionar una opinión en base a un texto. Vamos a conocer parte de la vida de Valentina Tereshkova. Esta es la única guía que van a necesitar su libro de lenguaje. Esto está en la página 206. Bueno, Valentina Tereshkova fue la primera mujer que pudo orbitar alrededor del planeta en el espacio exterior. ¿Cómo llegó a ello? Bueno, aquí lo van a descubrir. Luego de leer este modelo, van a responder estas 4 preguntitas en base a su vida. Si la información que aparece aquí no las pueden complementar bien o sienten que les falta información, pueden buscar en internet en estos 2 links que aparecen o información propia que ustedes averigüen o investiguen. Bueno, para opinar sobre algún aspecto de la lectura, aquí nos indican 3 pasos. Primero, seleccionar qué aspecto de la lectura queremos opinar. En esta breve biografía tenemos los detalles de qué hacía antes, qué pasó para que pudiera ella postular a este programa y qué hizo después. Entonces, podríamos escoger uno de ellos. Segundo paso, señalar tu parecer sobre el elemento. Es decir si estás con una posición positiva o una posición negativa frente a lo que acabamos de leer. Y después, finalmente, fundamentar esta opinión, porque no podemos decir me parece bien y punto, me parece mal y punto. Debemos decir el por qué, con un argumento real, concreto. Por ejemplo, yo no hubiera abandonado mis estudios ni saltado en paracaídas. ¿Por qué? Porque hubiese preferido terminarlos, educarme bien, terminar bien y después poder postular a algún programa derivado de un deporte, etc. Bueno, en estas 4 preguntas está todo muy claro y como les dije antes, pueden ustedes investigar de forma particular. Después de esto tenemos otro texto que se titula ¿Por qué Chile es el epicentro de la astronomía mundial? En este texto aparece cómo es que Chile se ha convertido en un país famoso frente a lo que es la astronomía. Y es porque tiene el 40% de estos laboratorios astronómicos. Si se fijan, están en la segunda y tercera región de nuestro país, en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto les permite tener una visión muy amplia y despejada de el cielo, de las estrellas. Ya, acá tenemos 3 preguntitas. La última es algo especial. Si tuvieras la oportunidad de asistir a un laboratorio astronómico, ¿qué te gustaría observar con detención? Espero ansiosa esas respuestas. Actividad 4. Buscar en el diccionario. A ver qué deben buscar. Telescopio, aficionado, epicentro, astronomía, apogeo, templo y evolución.
Ahora tenemos la guía de trabajo número 14. Acá tenemos un artículo informativo que habla sobre el cumpleaños del Hubble, el telescopio que cambió nuestra visión del cosmos. Nuestro país concentra el 40% de los observatorios a nivel mundial. Eso ya lo habíamos conocido en el texto anterior. Su geografía, cielos limpios, su historia y otros puntos claves lo posicionan como la capital astronómica del mundo. Bueno, aquí van a leer entonces sobre la vida, la creación de este telescopio Hubble. Ahí lo tenemos y esta es una imagen de las tantas que ha ido recopilando. Esta es sobre la Vía Láctea. Imagínense que solo uno de estos puntitos pertenece al sistema solar. Es inmensamente gigante. Actividad 1. Bueno, aquí chicos solo deben escoger una alternativa. Ya no marquen 2 porque entonces va a estar incorrecto, se va a considerar erróneo. En cada pregunta solo hay una alternativa correcta. La guía número 15. Bueno, aquí deben conocer y comprender el uso del Internet en el ámbito lingüístico, literario y gramatical. Luego van a responder siempre considerando una de estas alternativas. Solo una es la correcta. Y aquí deben investigar consultando a sus padres sobre los juegos que realizaban cuando eran niños, cuando tenían su edad. Y ustedes describir los juegos que practican ahora. Ya sea un deporte, un juego, un videojuego, en el celular, el que sea. Y finalmente vamos a ver una guía sobre la música. En este artículo informativo se presenta un estudio que realizaron los psicólogos de la Universidad de Cambridge respecto a la música y la personalidad, es decir, cómo éstas se relacionan. Luego de leerla van a responder seleccionando una alternativa. Y finalmente van a escribir en la última hoja su canción favorita. Debe tener título, los versos y el coro, escribirlo de forma clara, usando mayúsculas y signos de puntuación cuando correspondan, y conjugar bien los verbos, ¿ya? Respetando su pronombre, modo y tiempo. Y esas han sido las guías de lenguaje y comunicación. Muchas gracias por todo, chicos. Ya niños, ahora seguimos con las guías de historia, ciencias sociales y geografía del mes de noviembre. Vamos con la unidad número 4. El propósito de esta unidad es que comprendas que vivir en sociedad significa estar conscientes de que todos, sin excepción, tenemos los mismos derechos y deberes de los cuales debemos respetar. Del mismo modo aprenderás la importancia de actuar con honestidad, respetar nuestro patrimonio y el medio ambiente, participar en la comunidad y resolver conflictos de manera pacífica. Bien, en la guía número 13 tenemos como objetivo argumentar los derechos universales dentro de cada categoría, comprendiendo la existencia de los derechos del niño. Anteriormente, en los contenidos de cuarto básico que vimos en el primer semestre, habíamos relacionado los derechos de los niños. ¿Recuerdan cuando vimos los niños soldados, los matrimonios que lo hacían por conveniencia,
donde tenían que participar niños, y también el trabajo infantil. Todo ello contribuyó a que se desarrollaran los derechos de niños para poder proteger y garantizar la vida de estos sin estas presencias de riesgos mortales que han tenido que vivir los niños durante décadas, por no mencionar siglos. Bueno, debemos tener presente cuántos de estos derechos son. Esta unidad se encuentra desde la página 170 hasta la 173. Bueno, la lección 1, porque la unidad contiene más páginas. La Declaración de los Derechos Humanos fue consagrada el 10 de diciembre de 1948. En ella, el documento estipuló que existían derechos universales, los cuales están divididos en 3 categorías. Los de primera generación, que constituyen los derechos civiles y políticos. Los de segunda generación, que constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación, que constituyen los derechos relacionados con la paz y la justicia. Ya, veamos, somos sujetos de derecho. Todos los seres humanos, sin importar nuestro origen étnico, social o cultural, somos sujetos de derecho. Esto significa que poseemos desde nuestro nacimiento ciertos derechos fundamentales, todos por igual, solo por pertenecer a la especie humana. Puede parecer un poco redundante decir persona humana, pero ¿pueden ustedes creer, chicos, que hay lugares en el mundo donde a las personas no se les respeta? Donde aún existen esclavos, donde aún los niños son considerados como animales y deben luchar día a día por sobrevivir y no tienen las comodidades que ustedes tienen en casa. Bueno, eso es así, lamentablemente. No podemos cegarnos a estas condiciones que viven otros seres humanos igual que nosotros. Recuerden que podemos volver a nacer y nacer en una familia así. Bueno, las características de los derechos humanos. Antes de esto, ¿qué son los derechos? Los derechos son facultades que nos pueden amparar frente a ciertas situaciones. Ellos son universales, es decir, son para todos, no hay excepción alguna. Son inalienables, que no pueden ser negados. Son interdependientes, es decir, entre ellos se relacionan unos con otros. Y son indivisibles, es decir, que no se pueden separar ni dividir. Debemos siempre seguir la misma línea desde la declaración de estos. Bueno, así debiese ser, chicos. Todos deben ser respetados, aceptados y validados. En su libro de historia encontrarán algunos cuadros referentes a temas relacionados a los derechos. Por ejemplo, aquí en el texto A tenemos a 3 de ellos. Vamos a leer el primero. El artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo, ¿ustedes piensan que se cumple? Bueno, se los dejo a su criterio, a su pensamiento y de acuerdo a sus vivencias. Veamos algo de historia referente a los derechos. Veamos cómo se originaron estos derechos. Bueno, no siempre los derechos han estado garantizados para toda la humanidad, no desde su existencia. Por el contrario, este ha sido un logro relativamente reciente y es el resultado de la lucha y el sacrificio de miles de personas, así como de la obtención de complejos acuerdos políticos. Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento fundamental en Chile con relación a los derechos de las personas es la Constitución Política de la República. Este texto es la ley fundamental del país y en él se establecen, entre otros aspectos, los principales derechos de las personas y los deberes de las instituciones. ¿Cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos? Veamos aquí. Los derechos de primera generación, los que son relativos a la libertad, a los derechos civiles y políticos,
Fueron los primeros en ser reconocidos en procesos históricos como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. De fines del siglo XVIII, su principal ideal fue la libertad y el respeto a la dignidad de la persona y a su integridad física. Algunos de estos derechos son el derecho a voto, a la propiedad y a la libre asociación. Ahí tenemos entonces 3 ejemplos de los derechos de la primera generación. Luego están los derechos de segunda generación o relativos a la igualdad de derechos económicos, sociales y culturales. Estos fueron impulsados en especial durante el siglo XX a fines de que el Estado garantizara las condiciones para una vida digna. Su principal ideal es la igualdad y aspiran a garantizar el acceso a bienes sociales básicos, como por ejemplo la educación, la salud, el trabajo y la protección social. Algunos de estos derechos son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad ideológica y religiosa. Veamos los derechos de tercera generación o relativos a la solidaridad, derechos relacionados siempre con la paz y la justicia. Fueron los últimos en ser impulsados y reconocidos desde fines del siglo XX. Su principal ideal es la promoción de un entendimiento pacífico ante los nuevos desafíos del planeta. Demandan la solidaridad entre países ricos y pobres, la protección del medio ambiente, el respeto al patrimonio y a las minorías. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz y a un medio ambiente limpio. Entonces, concluyamos en que los primeros derechos que fueron solidificados y declarados fueron los llamados derechos civiles y políticos. Aquí expresan muy intensamente el derecho a la vida como primer derecho. Nuestra facultad es el derecho a vivir, a nacer, a tener un nombre, una nacionalidad, una familia. Ese es el primero y el primordial. Luego de ello, fíjense en los años. Los derechos de segunda categoría fueron iniciados y consagrados recién en el siglo XX. O sea, pasaron 2 siglos para poder promover estos derechos de segunda generación, que fueron los sociales, los cuales ustedes, bueno, en realidad todos, hacemos uso. Del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Es esencial para vivir. Imagínense esas personas previo a esta declaración que no podían facultarse sobre nada porque nada los amparaba y vivían en la calle. Veamos los derechos de tercera generación. Estos ya son más compuestos de forma social, los cuales impulsan siempre con la intención de cuidar a las personas y cuidar el medio ambiente en nuestra casa. Bueno, aquí hay una serie de derechos que no están todos, debemos decir que son 30 los derechos, recordemos. Aquí sí están todos, los dejo para que puedan tomar una fotografía. Y ahora deben realizar su tarea. El primero dice que deben nombrar 3 derechos de la primera generación. El segundo, que debe mostrar 3 derechos de la segunda generación. Y el tercero, 3 derechos de la tercera generación. Después, argumentar, es decir, fundamentar. Número 4. ¿En qué consiste el derecho de presunción de inocencia y cuándo se utiliza? 5. Argumenta. ¿En qué consiste el derecho de libertad de opinión o expresión y cuándo se utiliza? Y número 6. ¿Cuál es la importancia de la existencia de los derechos del niño y de la niña? Aquí les dejo 2 links para que ustedes puedan complementar con el contenido. Veamos ahora la guía de trabajo número 14, la cual su objetivo es relacionar cada acción social con su respectivo derecho y deber universal. Esto lo pueden encontrar en las páginas 174 y 175. Sabemos que tenemos derechos que nos amparan, pero también debemos
saber que tenemos la responsabilidad de cumplir con los deberes. Todos poseemos derechos inalienables y deberes que están consagrados junto a ellos. Los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y el Estado. Las personas deben conocer sus derechos y hacerlos respetar. Deben respetar los derechos de los demás, respetar las leyes, cuidar el medio ambiente y el patrimonio, participar constructivamente en la sociedad y cuidar a los niños y a los ancianos. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Ven que esto se respeta? Bueno, eso se los dejo, como dije antes, a su criterio, a su pensamiento y a su vivencia. El Estado debe asegurarse de que las personas puedan ejercer todos sus derechos, por ejemplo, educación, salud, propiedad privada, igualdad ante la ley y participación en la vida pública. También debemos agregarle aquí la seguridad, porque hoy en día es donde menos uno se siente seguro es en la calle. La existencia de deberes y responsabilidades de las personas se relaciona con la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de los demás. ¿Cuál es la actividad? Bueno, tenemos 3 situaciones: en el hospital, en la escuela y en el hogar. Veamos el ejemplo. Dice, como peatón en las vías del tránsito, ¿cuál es nuestro deber? Yo debo cruzar la calle cuando la luz del semáforo me indique luz verde y debo cruzar por las esquinas de las cuadras. Recuerden que es un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué podríamos añadir? Que debe seguir las instrucciones de las señales del tránsito. Derecho. ¿Cuál es mi derecho? Yo tengo derecho a caminar por la vereda y a cruzar deben detenerse los vehículos para que puedan atravesar la huella, ¿cierto? Sí, ese es mi derecho. Ahora, ¿qué pasa si tengo un accidente frente a las vías del tránsito? Lógicamente hay que estudiarlo, investigar bien si cruzó en el momento, si no cruzó en el momento. Y esto nos puede amparar. Ni Dios quiera que a ninguno de ustedes les pase un accidente. Pero deben reconocer que puede pasar, por eso deben cuidarse muy bien. En la atención médica en un hospital, ¿cuál es mi deber? Bueno, puede ser seguir las instrucciones del especialista, tomar los remedios que me está indicando, y mi derecho es recibir una atención especializada, porque si van ustedes, niños, deben atenderlo un pediatra o un médico general. Si va un abuelito, no lo puede atender un pediatra, evidentemente, porque es una persona de tercera edad. Va a necesitar un especialista de la tercera edad que se llama geriatra. Dentro de la sala de clases, muy bueno esto. ¿Cuál es el deber de ustedes, chicos, dentro de una sala, de un aula? Poner atención, respetar al profesor, profesora, respetar a sus compañeros, seguir las normas de la clase. ¿Y cuál es su derecho? Recibir educación, recibir una respuesta. No que la profesora o el profesor esté haciendo indebido dentro de la sala o no llegue a la sala. Dentro del hogar, ¿cuál es su deber? Ayudar en casa, respetar a los mayores, mantener siempre el silencio si le están diciendo alguna orden y sobre todo mantener limpio y ordenado su pieza, sus cosas. ¿Cuál es el derecho? De recibir atención a todas sus necesidades básicas. Tener su baño, tener la pieza, su cama, su ropa, todas sus cosas necesarias para poder tener una vida tranquila y cómoda. La guía de trabajo número 15. Bueno, aquí deben elaborar un afiche para demostrar uno de los derechos que amparan a los seres humanos. Y esto lo pueden encontrar en la página 176 y 177. Aquí tenemos varios ejemplos de derechos de los cuales deben dibujar dentro de un afiche. Recordemos el rol del Estado.
El Estado es la sociedad política organizada en un territorio que le pertenece. Para que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las leyes y de las instituciones. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la asociación libre y pacífica, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho al acceso y la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a sufragio, que es votar, que es ahí por medio de un papelito donde nosotros estamos dando nuestra opinión de quién queremos que nos represente. Bien, este afiche debe contener título, mensaje e imágenes con dibujos. En el mensaje puede ser, por ejemplo, la educación es el arma más poderosa para combatir en el mundo. Y de título podría ser todo niño debe recibir educación en Chile. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Chile. La guía de trabajo número 16 dice su objetivo: identificar las actividades cívicas que se presentan en la vida rutinaria, fundamentando ideas para cuidar y valorar el patrimonio cultural. Esto lo podemos encontrar desde la página 180 a la 187. Definiciones de actitud: disposición de ánimo manifestada de algún modo. Cívico, relativo al civismo. Civismo, comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Las actitudes cívicas son todas las acciones que en la vida diaria nos permiten vivir de forma armónica y pacífica. Estas ayudan a fomentar un progreso social, es decir, nos ayudan a mejorar las condiciones de vida. Tenemos aquí la letra C, la letra E, que están haciendo buenas acciones, ¿cierto? Saludar, mantener un respeto y ayudar a alguien que ha caído. Pero en la letra D, ¿qué vemos? A un niño gritándole a una chica. Por la cara que tiene, podemos decir que está ofendiéndola, que la está molestando. Eso no es vivir en una buena convivencia, en una sana convivencia. Esto puede generar problemas más adelante. ¿Para qué hablar de posibles golpes? Esto es necesario cortarlo desde raíz, es decir, no solidarizar con el agresor, no reírse de esto. Aquí tenemos algunas actitudes cívicas, como por ejemplo, la honestidad, la no discriminación, la empatía, el respeto a la privacidad, el respeto del espacio del otro. En la actividad número 1, que es un contenido extraído de la página 182, deben identificar cada acción presente en la vida rutinaria con una de las actitudes cívicas. Las acciones sociales son 8, las actitudes cívicas son 10, las que aparecen en esta actividad. Es decir, que van a sobrar 2 actitudes cívicas para las 8 acciones sociales. Cuidado y valoración del patrimonio. El patrimonio corresponde a todo aquello valioso que ha sido heredado por nuestros antepasados y será heredado a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasaría si estas generaciones destruyen estos patrimonios? Las generaciones venideras no van a poder conocerlos. Por ende, no va a haber identidad, no va a haber historia. Esto lo vimos en el contenido de la colonia. ¿Lo recuerdan? El patrimonio natural, cultural material y cultural inmaterial. Cuidado y valoración del medio ambiente. La vida en el planeta Tierra, tanto de los seres humanos como de todos los demás seres vivos, tiene una estrecha y frágil relación con el medio en el que habitan. Si queremos preservar nuestra salud y la gran diversidad medioambiental que existe en el mundo, es fundamental que cuidemos y mejoremos nuestro medio ambiente. Por ejemplo, reciclar es sencillo. El primer paso para hacerlo es separar tu basura. El uso eficiente de los recursos como el agua y la energía eléctrica se ha vuelto cada vez más necesario. Recoger tu basura. Una de las formas más comunes de dañar un entorno es ensuciando. Respetando la flora y fauna. En la mayoría de los casos, las plantas y animales no están preparados para interactuar con la sociedad humana.
Si visitas un parque nacional es especialmente importante que no intentes interactuar con los animales que viven allí, ni cortes sus plantas, árboles y flores. El patrimonio de un país es todo aquello que conforma la identidad de sus habitantes, por lo que es importante conocerlo, valorarlo y protegerlo. Existen 3 categorías de patrimonio, los cuales, como dijimos antes, ya lo habíamos visto. Patrimonio natural, patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, patrimonio natural, el Cerro Dragón de la ciudad de Iquique. Patrimonio cultural material, vendría a ser un museo, el Teatro Municipal, la Torre del Reloj. Y cultural inmaterial podrían ser los bailes folclóricos, los bailes religiosos. La actividad 2 es un contenido extraído desde las páginas 184 a la 187. Lee el extracto histórico que detalla el Paseo Baquedano. A continuación expresa 3 ideas que involucren valoración al patrimonio y cuidados del medio ambiente en esa zona. Uno de los patrimonios materiales más queridos de la ciudad de Iquique es el Paseo Baquedano. Su historia se remonta a la década de 1830, cuando Iquique estaba ligado a la industria salitrera y crecía tanto en explotación del nitrato como en población. La ciudad albergaba un gran porcentaje de extranjeros que realizaban comercio internacional, entre ellos ingleses y estadounidenses. Estos gremios son los que influenciaron en la arquitectura de casas, estanterías, plazas, paseos, alumbrados, postes, tiendas, etc. La calle Baquedano presenta por completo la arquitectura de la época. Sus casonas, edificios, fachadas continuas, veredas, la presencia de faroles, el uso de miradores, el techo aéreo, azoteas sombreadas y las piletas, además del conjunto que integra la Plaza Prat, el Teatro Municipal, el Casino Español, la Glorieta, el Yugoslavenque, el Palacio Astoreca, el edificio de la Sociedad Protectora de Empleados y la Exaduana. Nos muestran la expresión urbana de aquella época. Todo lo dicho conforma la herencia arquitectónica de la época de la independencia de Chile. Ahora, escribe 3 ideas que mantengan al Paseo Baquedano sobre cuidados, tanto por su valor patrimonial o en su cuidado y equilibrio con el medio ambiente. Por ejemplo, en vez de utilizar luces eléctricas, sería mejor reutilizar la luz del sol en faroles con paneles solares. De este modo se aprovecha de alumbrar la calle entera y se consume menos electricidad, lo cual podría producir una sobrecarga en los cables de tensión de corriente, contabilizando que son muy antiguos. Bien, niños, ¿qué debemos hacer aquí? Deben dar 3 ideas de cómo cuidar este paseo para que las futuras generaciones lo puedan conocer. Pueden ser ligados a sus fachadas, a su mantenimiento eléctrico, a su mantenimiento infraestructural, etc. Ya, chicos, con esto terminamos las guías de historia, geografía y ciencias sociales. Muy bien, niños, ahora continuamos con las guías de ciencias naturales del mes de noviembre. Vamos a ver la unidad número 4 relacionada con la electricidad. La guía de trabajo número 13, su objetivo es conocer e identificar las fuentes de energía en sus diferentes manifestaciones. Esto lo van a encontrar desde la página 132 a la 139 en la lección número 11 llamada La importancia de la electricidad. Recordemos contenidos previos. Tenemos energías que son artificiales y energías naturales, como por ejemplo el sol. El sol nos entrega luz y calor. Ahí tenemos la energía lumínica y la energía térmica. Una lámpara nos puede entregar también energía lumínica y energía térmica.
pero es de forma artificial. Lo mismo ocurre con la electricidad. Los cables de alta tensión que transfieren, que transportan energía eléctrica es artificial. En cambio, el fenómeno de una tormenta puede generar energía eléctrica de forma natural. Bien, niños, primero decir que toda materia está constituida por millones de partículas. Estas partículas son los átomos. Así como el ser humano y los seres vivos estamos compuestos de células, la materia, los objetos, los elementos están compuestos por átomos. Estos átomos tienen sus distintas partes. En el núcleo encontramos al protón y al neutrón. El neutrón tiene carga neutra y el protón carga positiva. Los electrones, que son los que estamos viendo cómo van orbitando alrededor, tienen carga negativa. Los elementos compuestos en la tabla periódica de los elementos se distinguen por su carga, por sus distintas moléculas. Por ejemplo, el H2O, que es el agua, tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entre esas moléculas existen átomos. Bueno, eso es para diferenciar los distintos tipos de elementos que hay, nada más que para conocimiento. Como dijimos, todos los elementos contienen carga negativa, neutra y positiva. Los elementos, recordemos entonces sus estados. Tenemos el sólido, líquido y gaseoso. En el sólido todas sus moléculas están fijas. En el líquido no tienen una forma definida, pero sí se pueden amoldar al recipiente que los contiene. Y en el caso del gas, este se esparce libremente, no contiene ninguna forma. Veamos las manifestaciones de energía. En la naturaleza, la energía se presenta de diferentes formas. El ser humano ha aprendido a utilizarlas para sus múltiples necesidades. Veamos, la energía eólica es originada por el movimiento de masas de aire. La energía sonora son ondas que contienen ruido, que contienen un sonido y pueden ser percibidas por medio de los oídos. La energía hidráulica se genera a partir del movimiento del agua. La energía lumínica es la energía en forma de luz que emiten fuentes luminosas. Las represas hidroeléctricas, chicos, funcionan con el movimiento del agua. Este gira la turbina, la cual su energía se va condensando en el generador. Este generador expulsa energía eléctrica que se transporta por medio de los cables de alta tensión. Y así es como llega la electricidad a las casas. Esta es una de las formas para generar electricidad. Sigamos viendo otras manifestaciones de energía. Tenemos la energía química, que puede ser almacenada en las sustancias como las pilas, la madera y los alimentos. Sí, los alimentos. Cuando nosotros lo ingerimos, al consumirlo, se mezclan, crean un bolo alimenticio. Este, al llegar al estómago, recuerden que los bañan con jugos gástricos. Esta mezcla de sustancias genera la energía química. ¿Por qué? Porque todos los alimentos nos dan nutrientes y estos nutrientes son los que nos dan la energía necesaria para poder hacer nuestras actividades. La energía cinética la presentan los cuerpos en movimiento. La energía potencial gravitatoria la poseen los cuerpos que están en altura. La energía térmica es liberada en forma de calor, como vemos aquí una fogata. Ahora, ¿qué podemos decir de la energía cinética y la energía potencial? Observen ese carrito que va bajando la montaña rusa. Cuando está en la parte donde sale una letra A, en la cima, está detenido. Allí tiene toda la energía almacenada de forma potencial, la cual va a ser liberada, y al ser liberada va a generar movimiento. Cuando está detenida va a ser energía potencial, y al moverse va a ser la energía cinética. Es decir, que nosotros estamos en constante movimientos de energías, ya sea potencial al estar detenidos o ya sea cinética al estar en movimiento.
Debemos decir que las propiedades de la energía son 4. Se puede transformar, se puede transferir, se puede transportar y se puede almacenar. ¿Cómo se transforma? Mediante un objeto, un artefacto. Por ejemplo, un artefacto eléctrico que funciona con energía eléctrica, evidentemente, al ser enchufado y hacerlo funcionar, va a generar otra energía. Por ejemplo, tenemos un parlante. El parlante, al ser conectado a la electricidad, va a funcionar, va a encender, pero no nos va a entregar energía eléctrica. Nos va a generar energía sonora, porque va a producir sonidos. Es allí la transformación de energías. Lo mismo ocurre con una pila al utilizarla dentro de una linterna. Esta pila, al tener contacto con los elementos electrónicos dentro de la linterna, va a generar la corriente. Esta corriente eléctrica va a hacer funcionar a la luz o a la ampolleta que contenga esta linterna. Se puede transferir. Supongamos que tenemos agua caliente y la mezclamos con agua fría. El agua caliente va a transferir calor al agua fría. Y por esa razón se va a colocar tibia, porque se van a mezclar. También se puede transportar. ¿Cómo? Lo acabamos de ver con los cables de alta tensión que pueden transportar energía eléctrica. Y también se puede almacenar, que es lo que habitualmente hacemos con la batería del celular. La conectamos al cargador y el cargador a la energía eléctrica para que pueda cargar nuestro cargador. Y es el cargador quien va a almacenar energía para entregarle al celular. Es decir, el celular no se alimenta de energía eléctrica. Es el cargador quien se alimenta de energía eléctrica para poder entregarle a los componentes dentro de la batería. Por esa razón, no deben dejar su celular conectado al cargador por más tiempo, porque va a disminuir la vida del cargador. Dentro del cargador hay un elemento que permite subir el nivel de iones que tiene su batería, pero cuando ésta la sobrepasa, empieza a reducir su vida útil. Bueno, aquí tenemos un experimento de un globo, el cual lo hicimos en clases presenciales. Este globo, al frotarlo con un elemento como la tela, la lana, generó que en una parte del globo los electrones que están dentro del material del globo se acumulen. Cuando estos se acumulan, al frotarlos y soltarlos, se pueden liberar los electrones. Y por esa razón se pudieron adherir los papeles al globo. Esto ocurre con los cables en un circuito, con la diferencia de que los electrones están en constante entrada y salida. En cambio, en el globo simplemente fluyeron, pero no regresaron al globo. Esa es la diferencia de un circuito con el experimento del globo, el por qué el papel no permanece pegado al globo. Tenemos otras energías, por ejemplo, la mecánica, que es la que estamos viendo aquí en la bicicleta. Aquí tenemos el funcionamiento de varias piezas. Primero, al pedalear se va a generar el movimiento en la cadena. Esta cadena también está conectada a este aparato, el cual nos entrega luz, que fue desarrollada al mismo tiempo de mover nuestras piernas. Todo este funcionamiento de distintas piezas generó la energía mecánica. Entonces es la cual trabaja en equipo varios elementos para poder funcionar. En la actividad que tienen presente, deben escribir las energías o energía que se presenta en distintas situaciones. Por ejemplo, un tren en movimiento contiene o expulsa energía cinética porque está en movimiento. No estamos hablando del funcionamiento del tren. Si estuviésemos hablando del funcionamiento del tren, entonces sería energía térmica porque el tren a vapor. Ahora, si es un tren eléctrico, evidentemente es energía eléctrica
o energía mecánica, porque hay una serie de componentes que están trabajando en equipo para realizar el funcionamiento. En las imágenes tenemos una palomita, mejor dicho un maíz que está explotando y se forma la palomita de maíz. Esto se produce gracias a la energía térmica, ¿cierto? Al calor. Al otro costado tenemos a una persona frente a una máquina de rayos X. La máquina de rayos X funciona con energía eléctrica, pero entrega energía electromagnética, porque es un rayo. Es igual que cuando tenemos el control remoto y la televisión. Cuando activamos el control, ya sea apretando para subir el volumen o cualquier orden que queramos enviar, esta funciona con un rayo invisible que nosotros no lo vemos, pero el televisor lo puede detectar. Ese rayo es electromagnético, son ondas que emite el control hacia la televisión. Bueno, ya que sabemos las diferentes energías, debemos conocer las diferentes fuentes de energía, es decir, de dónde provienen estas. Tenemos renovables y no renovables. Por ejemplo, en energía renovable tenemos la eólica, la solar, la de la biomasa, la hidráulica y la geotérmica. La geotérmica es el calor natural que contiene el planeta en su interior. La biomasa son todos los restos orgánicos que expulsan de diferentes lugares de la Tierra. La energía solar claramente proviene del Sol. La energía eólica es el movimiento de masas de aire. Y la energía hidráulica es la fuerza que contienen las corrientes del mar o de los ríos. Los tipos de energía renovables y su origen. Bueno, ahí tenemos todo en las imágenes. Las fuentes de energía no renovables pueden ser, por ejemplo, el carbón, el gas natural, todo lo que son combustibles y evidentemente el uranio, que está presente en la energía nuclear. En la actividad 2 debe leer, identificar y escribir el número. Lee, observa y escribe el número correspondiente a cada fuente de energía en las líneas correspondientes. Aquí tenemos el sol que está como ejemplo. Está el icono y está su significado. Así deben definir las demás fuentes de energía. Bueno, después les presento los links de videos sugeridos para complementar el contenido. Ahora pasamos a la guía de trabajo número 14. Su objetivo es conocer el origen de la corriente eléctrica y ejemplificar las energías derivadas de la electricidad. Este contenido lo encontrarán desde la página 142 a la 145. ¿Qué es la energía eléctrica? Bueno, es el movimiento de las cargas presentadas en los átomos mediante la energía potencial. Por lo general se manifiesta en un circuito eléctrico, aunque por naturaleza se presenta como los rayos y relámpagos, la actividad eléctrica del corazón. Recuerden que el corazón realiza sus pulsaciones de acuerdo a la energía eléctrica que contienen todos los cuerpos. Esta es la que lo estimula y lo hace palpitar. Cuando una persona sufre algún ataque cardíaco, en el hospital tienen que actuar muy veloz, porque tiene que ser en ese momento, donde le aplican voltaje al cuerpo para que el corazón vuelva a reaccionar y vuelva a su ritmo cardíaco. Esta maquinita se llama desfibrilador y ayuda a generar esta electricidad. También tenemos en la naturaleza animales eléctricos. Este animalito utiliza la electricidad para defenderse de posibles ataques. Aparte de ella, hay otro animalito más que también anda en el mar. ¿Sí? ¿Lo conocen? La medusa. Hay dos tipos de energía eléctrica que dependen de la forma en que se mueven las cargas. ¿Sí? Tenemos la energía estática y la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es cuando las cargas eléctricas se mueven a través de un cable u otro medio, y la electricidad estática es cuando las cargas se acumulan en una zona.
Como por ejemplo al peinarse, sobre todo a las niñas, debe ser. Los varones no tienen el cabello tan largo para peinarse tantas veces al día. Cuando uno se cepilla el pelo, no sé si ustedes han notado que el cabello pues a veces tiende a levantarse. Bueno, le llaman el famoso frizz, ¿cierto? Ya este se genera por el movimiento del cepillo que uno genera en el pelo. Ahí va acumulando estos electrones y se van levantando. Es por el material del cepillo. ¿Cómo funciona la electricidad? Se basa en la estructura atómica. Inicia con los electrones del átomo que van liberando y con ello la carga negativa del átomo se desplaza en lo que conocemos como corriente eléctrica. Eso ya lo vimos también con el experimento del globo. Ahora, hay elementos que son conductores y otros que son aislantes. Estos elementos aislantes son los que no permiten que la electricidad fluya y nos sirven como escudo frente a ella. Aquí aparecen algunas características de la energía eléctrica porque después en una de las actividades deben describir las ventajas y las desventajas que tiene la energía eléctrica, ya sea para su consumo o en la misma naturaleza. Vamos a ver las transformaciones de la energía eléctrica. Por ejemplo, esta lámpara. La lámpara funciona con energía eléctrica y ella ¿qué nos entrega? Nos entrega energía lumínica y térmica. Todos los artefactos parten de la energía eléctrica. Se transforman en energía térmica que se va degradando en forma de calor. El calor se considera energía poco útil, pues solo una pequeña parte puede transformarse en otro tipo de energía. La energía eléctrica es una forma de energía útil porque tiene la capacidad de transformarse en muchos tipos de energía. Los aparatos eléctricos más eficientes son aquellos que mejor aprovechan la energía suministrada, es decir, que generan menos energía en forma de calor durante la transformación. O sea que los elementos, los artefactos eléctricos que se calientan menos son los más eficientes. En esta actividad deben completar el siguiente cuadro especificando la o las energías que se obtienen de la energía eléctrica. Tenemos el ejemplo del ventilador, que funciona con energía eléctrica y nos entrega energía cinética y térmica. ¿Conocen el funcionamiento de un refrigerador, de una lavadora, de una licuadora, de una plancha para el pelo, de una plancha para la ropa? Bien, los invito entonces a realizar esta tarea en su hogar, describiendo los artefactos eléctricos que tienen en casa. Todos funcionan con energía eléctrica, pero ¿todos nos entregan la misma energía? No, ¿cierto? Cada artefacto transforma esta energía eléctrica en algo útil, que nos puedan ayudar a hacer más fácil la vida. Para eso fueron creados. Y luego deben escribir ventajas y desventajas de la energía eléctrica. 3 de cada una. Bien, aquí está uno de los links sugeridos. Ahora vamos con la guía de trabajo número 15. Aquí van a conocer la composición y funcionamiento del circuito eléctrico simple y paralelo. Conocer los elementos de uso y prevención al manipular la electricidad. Este contenido lo van a encontrar desde la página 148 a la 161. ¿Cómo se constituye un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes conectados entre sí que forman un recorrido cerrado por el que circula la corriente eléctrica. Este recorrido inicia por la fuente de energía y continúa hasta el receptor que necesita de la corriente para funcionar. Esto lo encontrarán desde la página 149, 150 hasta la 151. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son fuente o generador, interruptor, cables y receptor o resistencias. La palabra circuito la pueden haber visto en alguna carrera, una carrera de vehículos, una carrera de caballitos, donde el recorrido es cerrado. Esa es la pista.
Esto es lo mismo. De eso se trata el circuito eléctrico, algo cerrado, que deban fluir los electrones desde el lado negativo y se regresen al lado positivo. Por ejemplo, este es un circuito simple que está en serie. ¿Por qué? Porque los dos receptores están uno detrás del otro. La energía que se está impartiendo se está dividiendo para ambos receptores. Es decir, que si son 10 volts los que se está entregando por medio de la fuente de energía, para cada ampolleta o cada receptor, o lo que ustedes dispongan, van a recibir 5 volts cada uno. Acá tenemos la simbología de los componentes. Del circuito tenemos el interruptor abierto y cerrado, la fuente, los receptores y por supuesto los cables que transportan la energía eléctrica. El movimiento de electrones en un circuito eléctrico se caracteriza por la tensión, la intensidad, la corriente eléctrica y la resistencia. Acá tenemos el circuito simple presentado con los elementos, los componentes y en un plano. Ahora vamos a ver los dos tipos de circuito que están en la unidad. Circuito en serie es aquel que presenta un único camino para la corriente. Este debe proveer a todos los componentes con la misma cantidad de corriente en la misma intensidad. Es decir, que el voltaje se debe repartir entre los receptores. Como le había mencionado antes, si esta batería ahora nos entrega 12 volts, para cada uno deben ser 6 volts. Aquí están vistos un plano con los componentes y aquí en un plano para poder instalar. La línea larga nos presenta el lado positivo y la línea corta el lado negativo. Por donde fluyen los electrones es por el lado negativo. Ahora tenemos un circuito en paralelo. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean afectados los demás, y además mantiene entre todos los dispositivos la misma exacta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean, más corriente deberá generar la fuente eléctrica. Aquí les presento una página en la cual ustedes pueden desarrollar un experimento sin correr ningún riesgo porque todo es virtual. Acá tenemos los mismos componentes, una pila que la vamos a medir. Este es el lado negativo, el lado positivo. Este instrumento se llama tester y nos va a servir para poder medir cuánto voltaje tiene la pila. Nos presenta 9 volts. Vamos a cerrar el interruptor y vamos a ver cuántos volts está recibiendo la ampolleta. La ampolleta número 1 está recibiendo 4,5 y la ampolleta número 2 lo mismo, 4,5. Eso quiere decir que es exacto. El voltaje de la batería, en este caso de una pila, está siendo repartido entre los receptores. Este circuito es en serie, está cada uno detrás del otro. Ahora vamos a ver un circuito en paralelo. ¿Cuántos son los volts que tiene la batería o la pila? 9 volts. Vamos a medir. ¿Cuánto está recibiendo la primera ampolleta? 9 volts. Y la segunda, los 9 volts. Entonces, este circuito permite que el voltaje de la pila sea entregado de forma directa a cada receptor, sin tener que repartirlo. Los electrones, como vemos, están saliendo desde el lado negativo de la pila y se devuelven por el lado positivo. Si la ampolleta número 2, en este caso la que está acá abajo, por X motivo se llegase a quemar, la energía que tiene la primera ampolleta seguiría
llegándole corriente, porque la corriente tiene dos caminos aquí. En cambio, en el anterior, cuando estaban en forma de serie, en cambio, si están en serie y una de ellas no funciona por X motivo, la otra tampoco va a funcionar, porque la corriente va a tener solo un camino. Por lo tanto, no va a poder traspasar a la otra, porque aquí se va a detener. Y como no va a poder pasar a la otra, esta no se va a poder encender. Por eso cuando hay un juego de luces de Navidad, existen distintos tipos de todo esto. No todos son en serie y no todos son en paralelo. Pero los que son en serie, el juego completo no va a encender. En cambio, si son en forma de paralelo, sí va a poder encender las luces que están buenas. Y ahí la hilera que no funcione, vamos a poder probarlo con este instrumento. Muy bien, niños, espero que les haya gustado este método virtual para poder realizar experimentos. Ahora vamos a ver los materiales conductores y materiales aislantes. Están en la página 158 y 159 de su libro de ciencias. Bueno, los materiales aislantes son materiales incapaces de transmitir electricidad. Estos se utilizan para impedir cortocircuitos y reducir el peligro en las tomas de corrientes. Ejemplos de ellos son el vidrio, el papel, el teflón, el caucho, la goma, el plástico, la madera, etc. Materiales conductores. Estos son los metales, por sobre todas las cosas. El cobre, la plata, el aluminio, el oro, el agua, sobre todo el agua sucia. Aquí puse yo una imagen de los Scotch. Bueno, son estas cintas aislantes que permiten que entre cable y cable haya una conexión. Estas se envuelven para protegerlo y así uno poder manipularlo. Conductores y aislantes en un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos están compuestos por materiales aislantes y conductores de la corriente eléctrica. Los extremos de las pilas o baterías son de material conductor para poder transmitirlo. El interior del portalámparas es de metal. Así la corriente eléctrica circula hacia la ampolleta, que también tiene una base metálica. Los cables tienen en su interior hilos conductores, generalmente de cobre. Por seguridad están cubiertos de un material aislante. Los interruptores tienen partes internas conductoras y una cubierta de material aislante. Todo preparado y listo para poder manipularlo. Pero las personas especializadas en la electricidad saben que no es ningún juego la electricidad. Por lo tanto, antes de manipular algún artefacto eléctrico o cable, es necesario tomar algunos resguardos para evitar accidentes. ¿Qué medidas de seguridad se deben adoptar? Por ejemplo, quienes hacen reparaciones de artefactos o enchufes deben protegerse con guantes aislantes. No utilizar joyas por ningún motivo. Estos pueden traspasar corriente o crear cortocircuito. Manipular los enchufes por la parte con cubierta aislante y nunca tirar de ellos. Deben sacarlo por su enchufe. Nunca tocar con las manos o el cuerpo húmedo los enchufes o los artefactos. No utilizar instalaciones eléctricas en mal estado. Deben ser reparadas por un especialista. Ese cable por ningún motivo ustedes debiesen tocarlo. Y nunca tampoco tocar ambos. ¿Por qué? Porque ambos tienen distintas tensiones y ahí sí que pueden crear algún cortocircuito en su cuerpo. Es decir, les va a llegar una carga un poco intensa. Por lo tanto, eso es muy peligroso. No sobrecargar un mismo enchufe con muchos equipos eléctricos. El conocido alargador. No porque tenga 6 espacios, los 6 espacios van a estar repletos de enchufes. Lo necesario aquí es no utilizarlos todos. Siempre ir equilibrando la electricidad que se utiliza en cada sala de la casa. Medidas de seguridad y prevención. No llevar piezas de metal, cadenas, relojes, anillos, ya que podrían ocasionar un cortocircuito. Vestir ropa y calzado de seguridad antideslizante, más guantes con cubierta de goma.
y nunca tocar directamente los dos cables de diferentes tensiones. Actividad 1. Dibujar el circuito en paralelo utilizando la simbología presente en la página 150 y 151, considerando el modelo de la página 152. Actividad 2. Identifica los elementos conductores y elementos aislantes de la siguiente lista. Luego enciérralo en un círculo según corresponda. Bueno, por ejemplo, la madera es un material aislante. Entonces vamos a encerrar aislante. Y eso lo van a colorear. ¿Ya? Actividad 4. Seleccionar la alternativa correcta. Dice, cuando el papá de Juan cambiaba una ampolleta en su casa, se quemó los dedos al momento de tocarla. Considerando los tipos de energía presentes en el relato, ¿cuál es la explicación de lo ocurrido al papá de Juan? Solo deben seleccionar una opción. Actividad 5. Une con una línea cada palabra con su frase o definición correspondiente. La pila, el circuito eléctrico, el cable, el conductor y la electricidad. Cada uno tiene una definición. Por lo tanto, aquí no hay ninguna frase ni tampoco ningún elemento que sobre. Y por último, escribir en cada recuadro el nombre del componente del circuito eléctrico que corresponda. Por ejemplo, esa es una batería, pero no van a escribir batería. ¿Qué vendría siendo? Ya, esa palabra que ya saben cuál es, van a escribir en ese cuadrito. Aquí están los links sugeridos para complementar el contenido y nos vamos a la guía de trabajo número 16. El objetivo de ella es demostrar, identificando y relacionando los conceptos: fuente de energía, manifestación de la energía y el funcionamiento de la energía eléctrica. Bien, deben leer con atención y seleccionar la alternativa correcta a cada pregunta. Y en la actividad 2 deben leer con atención y responder con una V si es verdadero y una F si es falsa. Si es falso, deben justificar el por qué es falso, explicar por qué razón es falsa esta oración. Y aquí terminamos con las guías de ciencias naturales. Ya niños, ahora comenzamos con las guías de matemática del mes de noviembre. Vamos a continuar con la unidad número 3, que en su libro está titulada Los animales, pero trata de fracciones. En la guía número 13 vamos a ver sumas y restas, adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Esto lo van a encontrar desde la página 128 a la 130 en la lección número 10. Recordemos qué es una fracción. Bueno, una fracción es una parte de un número entero. Este está representado por el numerador, la línea fraccionaria y el denominador. El numerador indica el número de partes que se van a tomar de este entero y el denominador indica el número de partes en que se ha dividido el entero. Entonces, en este caso, y recordemos que debemos leer el primer número como es y el segundo en número ordinal. En este caso serían 3/5. Veamos el dibujo. Está presente un entero dividido en 5 partes. 3 de ellas son de color amarillo, que simula lo que se ha tomado, lo que se considera de este entero. Bien niños, veamos ahora lo que sale en su libro.
Dice adición y sustracción de fracciones propias con igual denominador. Hay un problema. Dice que la señora Hilda plantó 4 novenos de su patio con rosas, un noveno con tulipanes y el resto lo dejó sin plantar. La pregunta es, ¿qué fracción del patio está plantado? ¿Ya? Primero debemos reconocer cuál es el entero. ¿Cómo lo hacemos? Con el número de abajo. El denominador nos indica cuántas partes está partido el entero. En este caso se hizo hacia lo largo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espacios. 4 de ellos son con rosas. Aquí están las rosas. Y uno de ellos con tulipanes. Vamos a colocar solo una T. La pregunta es, ¿qué fracción está plantada? Bueno, entonces vamos a sumar la parte con rosas y la parte con tulipanes. Son 5. ¿Por qué 5? Porque sumamos 4 más 1. Y el 9 se mantuvo igual. Así es como se realiza una adición cuando los denominadores son iguales. Veamos ahora el caso de una resta. Si del total de superficie que plantó con rosas se secó 2 novenos de ella, ¿qué fracción de su patio quedó plantado con rosas? Ya no nos está preguntando cuánto espacio quedó sin plantar, sino que qué fracción de su patio quedó plantado con rosas, porque 2 de ellos se secaron. Seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. De estos 9, 4 tenían rosas. Por eso está el 4 novenos. Pero 2 se secaron. Esos 2 ya no están. Menos los 2 novenos. Restamos 4 y 2. Nos da 2. Y el 9 se mantiene. Así es como se realiza una sustracción con denominadores iguales. Bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo de una adición de fracciones. 5 novenos más 2 novenos son 7 novenos. Para los que se preguntan qué colocar en ese cuadrito, porque en los ejercicios yo les dejé ese cuadrito para colocar justamente las cifras que se van a sumar. ¿Ven? Y aquí ustedes colocan el resultado final, manteniendo los 50 porque ese es el denominador que se ha mantenido durante la adición. Escribir el resultado. ¿Cómo van a escribirlo? La fracción en palabras. Si fuese el resultado 3/5, entonces se escribe en palabras, 3/5. Ahora, ¿cómo descubrir qué tipo de fracción es, si propia o impropia? En este caso de 3/5 estamos hablando de una fracción propia. ¿Por qué? Porque de un entero que está partido en 5 partes, solo 3 se están considerando. Si hubiese sido al revés, 5 tercios, entonces ahí estamos hablando de más de un entero, porque me están pidiendo 5 partes y yo acá en un entero que me está diciendo con el denominador en cuántas partes se ha repartido son en 3. Por lo tanto necesitaría de otro entero para poder alcanzar los 5 que me están pidiendo. Aquí sería una fracción impropia y en los 3/5 sería una fracción propia. Los 5 tercios impropia, los 3/5 propia.
¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Y por qué es impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador. En la actividad 2 tienen combinados, es decir, adiciones y sustracciones. Vale destacar que se debe comenzar desde izquierda a derecha. Es decir, si primero hay una suma o hay una resta, esa es la que comienza. Lo presente es un ejercicio del libro para que ustedes puedan practicar. Recuerden que es de forma opcional. Luego, en su texto de ejercicios, van a encontrar en la página 104 ciertos ejercicios para practicar, con dibujos o gráficos. Bien, ahora vamos a pasar a la guía de trabajo número 14. Aquí deben resolver los problemas escribiendo la operación y luego su respectiva respuesta. Recuerden que los datos no siempre son todos los que vamos a necesitar para responder a la pregunta. Deben fijarse muy bien qué es lo que se está pidiendo para poder resolver. Y consideren que frente a una fracción, la parte de abajo, que es el denominador, es el que nos indica en cuántas partes se ha repartido el entero. Por lo tanto, por ahí podemos nosotros descubrir de cuánto se está hablando de ese entero. Por ejemplo, en este caso, que dice 9 kilómetros en bicicleta todos los días, en la mañana recorre 3 novenos, si en la tarde recorre 4 novenos de la distancia diaria, ¿qué fracción de los 9 kilómetros le falta recorrer? ¿Qué fracción de los 9 kilómetros? Entonces, ya este 9 que nos indica el denominador nos está diciendo que el recorrido por completo son 9 partes, que equivale a los 9 kilómetros. Entonces, ese 9 novenos es el recorrido total. Bueno, así tenemos 7 ejercicios, de los cuales todos deben presentar la operación y su respectiva respuesta. Ya, ahora tenemos la guía de trabajo número 15. Aquí vamos a ver ejercicios con denominadores combinados, es decir, diferentes. Esto lo podemos encontrar desde la página 131 a la 134. Ya, chicos, ahora vamos a ver un ejercicio de adición y uno de sustracción con distintos denominadores. Tenemos un tercio más un medio. Para poder igualarlos, tenemos dos opciones, que es simplificar, lo cual es dividir, y amplificar, lo cual es multiplicar. ¿Qué número podemos dividir al 3 para que nos dé 2? Ninguno, ¿cierto? ¿Y hay algún número que al multiplicar el 2 nos dé 3? Tampoco. Bueno, aquí podemos realizar dos formas. Una es la cruzada, que les he enseñado a los chicos que han ido de forma presencial. Y también tenemos la forma de invertirlos, es decir, lo que tenemos acá. Un tercio lo multiplicamos por 2, que es el valor del segundo denominador. Esto nos da 6. Vamos a escribir. Un tercio multiplicado por 2. 2 sextos. Ahora un medio. Un medio lo tendríamos que multiplicar entonces por 3, que es el valor del otro denominador. ¿Se fijaron?
Ya, 1 por 3, 2 por 3. Ahora que tenemos los mismos denominadores, que representarían a un mismo entero, vamos a sumar. 2 más 3, 5. ¿5 qué? 5 sextos, porque se mantiene el denominador. Veamos ahora un ejemplo de sustracción, es decir, resta. Si tenemos 3/4 de litro de jugo y 5/8 de litro de leche, ¿cuál es la diferencia entre estas cantidades? Debemos primero igualar los denominadores. 4 y 8. En la tabla del 4, ¿por qué número al multiplicar el 4 nos da 8? Por 2, ¿cierto? Entonces, es esta la fracción que debemos multiplicar o amplificar para que el denominador nos dé el mismo valor. 3/4 multiplicado por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Ahora sí podemos restar. 6/8 menos 5/8. Recuerden que solo vamos a restar los numeradores. 6 menos 5, 1. ¿Un qué? 1/8, porque se mantiene el mismo número. Ahí estaba entonces el resultado. Ya niños, ¿qué deben hacer aquí? Sumar y graficar. ¿A qué se refiere con graficar? Por ejemplo, si estamos hablando de 9, ahí tenemos un entero partido en 9. Y dependiendo del resultado que nos dé, le vamos a colorear las partes que se consideran. Recuerden que ese se nos indica en el numerador. Ya, luego en la actividad 2 tenemos sustracciones, es decir, restas. Lo mismo, deben graficar y escribir la fracción después en palabras. Este tipo de ejercicios van a encontrarlos en la página 106 de su libro de ejercicios. Recuerden que se pueden desarrollar de forma opcional. Y finalmente tenemos los problemas. Para resolver estos problemas debemos fijarnos en los datos que nos dan. Antes vamos a hacer una síntesis. La suma y resta de fracciones con igual denominador, solo debemos calcular los numeradores, es decir, los números que están en la parte de arriba. Y el denominador va a seguir siendo el mismo. ¿Qué sucede cuando tenemos distintos denominadores? Podemos amplificar, simplificar o encontrar fracciones equivalentes. Que es multiplicar entre denominadores. Bien, todos los ejercicios deben verificar cuántas preguntas tienen porque la respuesta puede ser respuesta o respuestas. Entonces, si tiene 2 preguntas, debemos responder primero y luego la segunda, ¿cierto? En ese caso solo se separarían por un punto seguido. Tengo que decirles, chicos, que el último problema es un desafío. Como es un desafío, el puntaje va a correr dependiendo de cómo ha sido su esfuerzo y su empeño en todos los demás problemas.
Si yo veo que han podido resolverlos todos menos ese, voy a encontrar que fue un desafío un poco complejo. Pero les debo mencionar que es contenido de su curso, del quinto básico. Pero no se sientan abrumados, porque como les dije antes, todos los niños en todo el mundo se deben sentir de la misma manera. Ya deben sentirse orgullosos por el solo hecho de poder realizar el curso de esta manera, tanto de ver videos, algunos yendo de forma presencial por turnos, trabajando en la casa. Todo eso ha sido un logro, pero muy importante y valioso. Así es que deben sentirse orgullosos. Yo me siento orgullosa de ustedes. Bien, niños, aquí tenemos algunos ejercicios para que desarrollen en su libro de ejercicios. Recuerden que es opcional. Y como les menciono aquí, ustedes son geniales, ¿ya? Bueno, espero verlos muy pronto. Que estén muy bien. Cuídense. Bye.